celebración que hacemos de los niños y traje una enseñanza acerca del hijo pródigo. Creo que todos hemos oído esta parábola del hijo pródigo y es una parábola que nos habla acerca del amor del padre hacia su hijo y precisamente nos habla de eso, de que tenemos un padre que nunca cambia y que siempre podemos volver a él. Nos habla del amor inagotable de Dios y de su gracia y de que sin importar lo que pase en nuestra vida o en nuestro camino o las circunstancias que nos puedan estar alrededor nuestro, siempre tenemos acceso a ese Padre que con amor nos recibe y que nada de lo que pase en el mundo y lo que el mundo tenga para ofrecer jamás podrá reemplazar el amor de Dios. Muchos de nosotros estamos desesperados allá afuera buscando en el mundo riquezas, fama, estabilidad, qué sé yo, amor, en fin, mucha gente busca muchas cosas y nos pasa lo que les pasa a este hijo pródigo, que se van buscando y en busca de eso cuando siempre tuvieron todo lo que necesitaban con el Padre. Y creo que esa es la enseñanza que nos deja esta parábola acerca de que tenemos un Padre que nos ama y que nunca va a cambiar. Y antes de esta enseñanza, la última que hablamos del libro de Santiago, de nuestra serie de Maduros en Cristo, hablamos de que tenemos que tener una fe dinámica. Y mi recomendación, de pronto si te has perdido algunas de estas enseñanzas de esta serie, es una serie larga, te motivo a que entres a nuestro canal de YouTube, veas las últimas enseñanzas, porque claro, una va de la mano de la otra. Así que la última enseñanza que vimos de la serie fue una fe dinámica y hablamos de que como cristianos maduros en Cristo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Y eso es súper difícil. Suena bonito en el versículo, ¿no? Se los voy a leer. 2 Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pero es un reto muy grande que tenemos todos los días de levantarnos en la mañana y decidir vivir por nuestra fe y no por lo que vemos, no por las circunstancias, no por la enfermedad, no por tu mala relación de pareja, no por la situación de salud, no por los problemas que te puedan rodear, por más dolorosos y por más incómodos que puedan ser. Tú todos los días tienes que elegir vivir y caminar por fe y por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que vemos. Porque si realmente empezamos a vivir por lo que vemos, pues nos vamos para abajo. ¿Se imagina uno con los problemas que uno puede estar viviendo y teniendo, ponerse a vivir por lo que uno ve y por lo que siente? No se para uno de la cama, se queda uno todo el día acostado en la cama, con el cuarto oscuro, deprimido, triste, achantado. Pero la palabra de Dios nos llama a caminar por fe, a vivir por fe. Y es un reto muy grande que tenemos todos nosotros como creyentes y como hijos maduros. Y terminamos en el libro de Santiago, terminamos el capítulo 2, donde Santiago hablamos la semana pasada de dos tipos de fe. Tenemos personas y creyentes que tienen una fe muerta y hay creyentes que practican una fe dinámica, una fe falsa o una fe verdadera. Y la fe muerta básicamente son personas que sustituyen palabras por hechos. Son personas que hablan mucho pero no practican lo que hablan. Y el ejemplo que yo les puse, el de tilín, tilín y nada de paleta, ¿se acuerdan? Para los que son de Colombia saben ese dicho, puro tilín, tilín. Son personas que hablan mucho, se saben los versículos, oran todo el tiempo, vienen a las actividades de la iglesia, vienen los domingos y ojo con esto. Yo no estoy diciendo que ir a la iglesia sea malo, yo no estoy diciendo que orar sea malo, mucho menos que leer la palabra es malo. No, eso es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. Pero el problema es cuando hacemos esta serie de cosas, pero nuestros hechos no reflejan nada de eso. ¿De qué te sirve saberte el versículo de memoria de amar al prójimo si cuando tienes la oportunidad de amar al prójimo no lo haces? ¿De qué te sirve sabértelo de memoria? Entonces tenemos que ser creyentes que practicamos lo que conocemos. Tenemos que practicar nuestra fe. Son personas que oran, se saben todo, pero no reflejan su fe. Hay una desconexión entre lo que creen y entre lo que hacen. Hay un cortocircuito. Realmente, si nosotros queremos ser creyentes maduros, tiene que haber una conexión entre mi fe y entre lo que creo y entre las cosas que yo hago. Tiene que reflejarse. Y el segundo tipo de fe es una fe dinámica. Y la fe dinámica está fundamentada en la palabra de Dios
no en mis emociones, no en mi intelecto, no en mis sentidos, en lo que veo, en lo que siento, pues lo que dice la palabra de Dios. Y es un reto, suena fácil, pero no lo es. La fe dinámica cambia mi ADN, cambia quién soy yo. Realmente, si nosotros permitimos que esta fe dinámica sea lo que rige nuestra vida, vamos a empezar a ver los cambios que siempre hemos querido tener. Y les hablé hace 2 semanas de que muchos de nosotros apuntamos a las acciones, a lo que hacemos. Necesito cambiar esto. ¿Y por qué no empiezas a cambiar quién eres tú para que entonces empiece a cambiar lo que tú haces? Dios lo que quiere es cambiarte a ti de adentro hacia afuera. La intención de él es cambiar tu corazón, no cambiar lo que haces. Ahora, como consecuencia de cambiarte a ti, de que tu vida sea transformada desde adentro, pues tus acciones van a empezar a cambiar también. Y las debilidades y los pecados y las luchas que puedas tener empezarán a cambiar. Y eso entonces lo vimos, por ejemplo, 2 Corintios 13:5 dice: examínense, lo que nos está diciendo hoy Pablo, examínense para saber si su fe es genuina. Pablo nos está llamando a hacer un alto, y creo que nos falta a muchos de nosotros detenernos por un momento y examinarnos. ¿Qué está pasando con mi vida? Y dice: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La fe dinámica es un estilo de vida, no simplemente cosas que yo hago. Y hoy continuamos con el libro de Santiago en esta serie, y el título de hoy es Una sola chispa. Una sola chispa. Y quería preguntarles, porque en Colombia una chispa, creo que todos sabemos lo que es. ¿En algún país la palabra chispa es algo malo o significa otra cosa? ¿Saben cómo hay personas que a veces no, que chispa significa esto en Cuba o en Venezuela significa otra cosa? Entonces me quiero asegurar. Sí, porque me ha pasado que digo palabras que son vulgaridades o groserías en otros países. Entonces el título de la enseñanza es Una sola chispa. Entonces acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia, como cuerpo. Señor, que sea tu palabra confrontándonos, Padre, motivándonos, Señor, a hacer cambios, Padre. Que esta palabra que tienes tú para nosotros hoy entra a nuestros corazones como una semilla, y una semilla que dé mucho fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, bueno, el significado básico de una chispa es una partícula que arde. Todos sabemos que cuando hay fricción entre dos objetos salen chispas, ¿cierto? El otro día vi a alguien en un carro que tenía una pieza caída, iba por la autopista y la pieza iba pegando en el piso y salían chispas por todo lado. Creo que todos sabemos lo que es una chispa. ¿O no le ha pasado si usted está haciendo un asado con carbón y cuando sopla a veces salen chispas y volando y le cae alguna chispa una vez y se quema uno? Entonces la chispa es algo muy, muy, muy pequeño, y vamos a entrar a hablar ahorita acerca de eso. Así que continuamos, ya entramos al capítulo 3 del libro de Santiago. ¿Alguien se ha leído los 5 capítulos del libro de Santiago? Qué bueno, me alegra. Si no lo han hecho, les recomiendo, saquen tiempo, es un libro muy corto, son 5 capítulos. Entonces básicamente venimos haciendo un estudio bíblico, lo que hemos hecho estos domingos del libro de Santiago, y hoy entramos al capítulo número 3 de este libro, y creo que es un tema muy, 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 muy importante. Yo tengo un calendario donde divido los domingos, y claro, las series digo, bueno, vamos a hablar de este capítulo tal, y me programo, organizo todo. Preparando esto, pues tenía presupuestado que este capítulo o esta primera parte del capítulo 3 iba a ser un domingo. Y para mi sorpresa, cuando empecé a desarrollar la enseñanza y empecé a escribir, yo tengo un proceso donde escribo en un cuaderno, tomo notas, leo el texto una semana o 2 antes, empiezo a escribir en mi computador, y cuando empiezo a escribir no puedo parar de escribir. Y se alargó, y se alargó, y se alargó. Y lo más probable, si es que no queremos salir de acá a las 3 de la tarde hoy, es que vamos a dividir esta parte. Me salieron 2 prédicas, así que el otro domingo vamos a continuar con esta misma enseñanza. Va a haber parte 1, parte 2, y creo que habló por lo menos a mi corazón preparando estos, la simple preparación de la enseñanza, porque si me salió tan larga es por algo. Si hay tanto tema es por algo, y es porque Santiago, el autor de este libro, nos quiere hablar de la importancia de lo que vamos a hablar hoy, de la importancia de la lengua. La lengua es una cosa terrible, tenaz, y el problema es que es un problema para todos.
No existe una sola persona, cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, que no luche con su lengua. Y todos los veo ahí riéndose, haciendo caras, codeando al de al lado, porque es que es una lucha. La lengua es una cosa tenaz, y de pronto unas personas más que otras pueden tener esta habilidad de la lengua. Y de pronto para ti dices, bueno, de pronto para mí no es un problema la lengua, pero ahorita vamos a ver que de pronto sí lo es, o es más de lo que tú crees. Todos luchamos con este tema de la lengua, y si nosotros queremos ser creyentes maduros en Cristo, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Tenemos que controlarla. Vean, lo anoté acá. Yo pongo unas frases que me gusta que me pongan ahí, porque es importante que nos queden como grabadas. Esta es una de ellas. La lengua es una cosa pequeña que ocasiona grandes problemas. La lengua es una cosa pequeña que nos ocasiona a todos grandes problemas. Y cuando estamos viendo este libro de Santiago, en el capítulo 1 nos está empezando a dar las características de un creyente maduro en Cristo. Y en el capítulo 1 nos habla de que el creyente maduro es paciente en las pruebas. En el capítulo 2 nos habla de que el creyente maduro practica la verdad. Y ahorita, entrando en este capítulo 3, nos habla de que el creyente maduro sabe controlar su lengua. Si de pronto estás teniendo esa debilidad con la lengua, te tienes que preguntar: de pronto hay inmadurez en mi vida, de pronto hay áreas de mi vida que todavía tengo que trabajar, porque la lengua es una cosa terrible. Y yo me atrevo a decir que una de las maneras más fáciles de identificar la madurez en un creyente es con la lengua. De hecho, yo me atrevo a decir que cuando tú vas a un supermercado y hablas con el cajero, o vas a un lugar que te prestan un servicio, o vas a un restaurante y te atiende un mesero, tú te puedes dar cuenta con la manera que habla, con lo que dice, con la forma que se expresa, si la persona es creyente o no. ¿O no te ha pasado? A mí me pasó la semana pasada. Les conté que traje invitado fui a sacar un lease, y el que nos sacó el lease en la Nissan lo invitamos a la iglesia y vino el domingo pasado. Hoy no vino, no está. Me imagino que le tocó trabajar, espero. Y bueno, no sabemos, de pronto sigue viniendo a la iglesia. Pero mi punto es, yo cuando lo oí hablar dije, este tipo como que es cristiano. Uno como que se la pilla, ¿o no les ha pasado? Que uno dice, esta persona es creyente, simplemente por la manera en la que habla la persona. Eso nos tiene que mostrar que las personas se dan cuenta de la manera que tú hablas. Las personas se dan cuenta de lo que tú dices. Las personas se dan cuenta de las palabras que tú usas. Las personas se dan cuenta de cómo expresas esas palabras. Las personas pueden dar cuenta si tú eres un hijo de Dios simplemente con lo que dices y de cómo lo dices. Nos demuestra la importancia que tiene que ser para nosotros como creyentes la lengua. La lengua es importantísimo para nosotros. Y los creyentes a los que Santiago, porque ahorita vamos a entrar a leer ya la palabra, les escribe esto, se nota que están teniendo problemas con la lengua. Porque si no, Santiago no escribe esto. Él los está exhortando porque les dice, ojo, ustedes tienen que ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. Me encanta porque ¿qué tiene que ver la ira con la lengua? Claramente Santiago dice, ojo, ustedes tienen que oír más, hablar menos y ponerse bravos menos. Y la razón es porque la lengua tiene la capacidad de mejorar una situación o de empeorar una situación. Yo muchas veces me he visto en situaciones en donde estoy teniendo un diálogo muy tranquilo con alguien. De pronto no estamos de acuerdo en un punto, ¿saben? Pero la cosa está buena, estamos hablando bien, está uno tranquilo, y de repente alguna de las dos personas dice algo con un tonito. Todos saben el tonito, ¿cierto? O dice una palabra un poquito fuerte, o ya se le empieza a notar un poquito la ira a la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Se calienta la conversación simplemente por un desacuerdo. Por eso es que Santiago está diciendo, ojo, habla un poco menos, oye un poco más y no te pongas bravo, porque es que nuestras palabras tienen la capacidad de poner los bravos a nosotros y enfadar a la otra persona. Y tus palabras, así como lo dije, tienen la opción de mejorar o empeorar una situación. Y anoche, por cierto, no están hoy acá, pero queremos felicitar a Guido y a Esther, que se casaron ayer. Estuvimos en una boda, tuve el privilegio de casarlos ayer.
Estuvo muy bonita la ceremonia, muy bonita la fiesta. Pero una de las cosas que me pasó ayer interesantes es que en la mesa en la que estaba me puse a hablar con unos familiares ahí y empezamos a hablar de este tema que me llamó la atención. Estamos hablando en general como del pecado, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos es que muchas veces las cosas pequeñas no les paramos atención porque son precisamente cosas pequeñas. Como que en Colombia decimos no le paramos bolas, es lo que decimos. No sé si también sea algo malo que haya dicho. Esa sí suena como mala, ¿no? En otro país. No les paramos atención a esas cosas. Porque son pequeñas, ¿cierto? Son cositas pequeñas. Y hablamos con esa persona de que sí, muchos pecaditos pequeñitos empiezan pequeños, pero todo pecado pequeño tiene la tendencia a crecer. Y son las cosas que hemos visto en el libro de Santiago, que el creyente maduro es un creyente que sí, no es perfecto, sí puede pecar en determinado momento, pero no permite que el pecado crezca en su vida. Y de la misma manera la lengua parece algo pequeño y parece algo insignificante, una pequeña palabra que yo pueda decir. Pero sabes, esa pequeña palabra va a tender a agrandarse. Y esa debilidad, si tú no la empiezas a controlar, la tendencia va a ser a crecer. Y cuando te das cuenta, estás en un serio problema por tu debilidad, por no saber y no aprender a dominar tu lengua y lo que dices. Así que las palabras son terribles. Vean, a mí me ha pasado, por ejemplo, claro, antes de ser pastor, digamos que pues creo que muchos de nosotros antes de ser creyentes éramos muy vulgares, ¿no? En la forma en que hablábamos, decir groserías, ¿cierto? En Colombia pues uno dice groserías y a mí me pasaba mucho, sobre todo que jugando fútbol era como mi debilidad, y los he dicho aquí varias veces, jugando fútbol, todas las que no se me salían en la semana se me salían en el partido de fútbol y era una debilidad mía. De hecho creo que la he logrado controlar. Pero una de las cosas que yo notaba en eso era que cuando yo estaba con personas que eran vulgares, que eran groseras, como que se me pegaba eso. De hecho hubo un tiempo que yo trabajé en una compañía de logística y a veces me tocaba pasar tiempo en el warehouse. Y entonces con los empleados del warehouse, claro, son unas vulgaridades las que decían, un ambiente súper grosero, y yo empecé a notar que se me empezó a pegar esa grosería. Y como me daba cuenta, yo estaba hablando y ¡pum!, se me salió una grosería. ¿Y esto por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Como es algo pequeño, no lo controlamos, empieza con una pequeña grosería, no le ponemos alto, no le ponemos atención, permitimos que crezca en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa con la lengua. El creyente que no controla su lengua no practica la verdad. Y el poder de la lengua es uno de los poderes más grandes que nos ha regalado Dios. Quizá no lo vemos de esa manera, pero es un gran privilegio tener la capacidad de hablar. Y esto yo no lo había pensado, pero lo pensé ahorita desarrollando esto. Es que los animales tienen la capacidad de comunicarse, más no de hablar. Ojo, los animales se comunican. Los delfines se comunican. Mi perro, Milo, se comunica conmigo. Él me ladra. Por ejemplo, cuando quiere agua o quiere que le den comida, él raspa así el plato de la comida. Y como es un plato metálico, le pega, lo tumba. Y él se está comunicando conmigo para dejarme saber que tiene hambre o que tiene sed. Si él quiere salir, va a la puerta del patio, raspa la puerta y se comunica conmigo y me dice, necesito salir. Pero Milo no tiene la capacidad de hablar. Los únicos seres de toda la creación de Dios que tenemos la capacidad de hablar, de decir palabras, somos tú y yo. ¡Qué privilegio! Y yo no sé si tú lo has analizado o no, pero hablar es un privilegio. Tener la capacidad de formar oraciones, de expresarte, de poderle decir a alguien lo que tú sientes, es un privilegio. Hablar no es cualquier cosa. Tú puedes hoy adorar a Dios con tu boca. Tú puedes orar y hablarle al Padre con tu boca, con palabras. Hoy tú le puedes predicar a alguien con tu boca, con palabras. Tú le puedes dar un consejo a alguien con tu palabra, con tu boca. Qué privilegio que es poder bendecir a otros a través de nuestras palabras. Pero el problema es que con esa misma boca hacemos cosas que no son muy buenas a veces, ¿cierto? Qué bonito que es decirle a alguien te amo con nuestra boca. O qué es bonito que es cuando alguien te dice te amo con sus palabras. Se siente bonito, ¿no? El otro día estaba viendo una propaganda y salió como algo, es como un producto que venden para ponerle como música a los bebés, como música de Mozart o algo así, música clásica, no sé. Y dicen que hay estudios que cuando el bebé está en la barriga y oye, el bebé puede sentir. Y dicen que eso ayuda mucho para el desarrollo de un bebé.
simplemente palabras. Decirle a un bebé cuando está en la barriga de la mamá: te amo, eres bendecido, Dios te ama, Dios te va a bendecir. Eso hace un gran cambio en la vida de ese bebé. Puedes tú decir palabras de bendición a un bebé, aunque no las entienda, sí hace una diferencia. De la misma manera que muchos padres en ignorancia maldicen a sus bebés: este hijo, yo a usted no lo quería, qué sé yo, usted es un idiota, usted no sirve para nada. Yo no sé qué cosa le pueden decir a un bebé. Eso, aunque el bebé no lo entienda, afecta el desarrollo de ese niño y nos lleva a darnos cuenta de la importancia de las palabras, incluso para un bebé. Y tú y yo, de la misma manera que podemos adorar a Dios, también podemos decir mentiras. Podemos arruinar la reputación de alguien con nuestras palabras. Podemos romperle el corazón a alguien con nuestras palabras. Podemos ofender a un ser querido con nuestras palabras. Es que nuestras palabras tienen la capacidad de hacer dos cosas completamente opuestas. Entonces la pregunta es: ¿cómo estás usando tus palabras? ¿Qué está saliendo de tu boca? Y por eso es que Santiago hace énfasis en esto y recalca la importancia y el control sobre lo que hablamos y, ojo, las consecuencias tan graves que pueden tener nuestras palabras. Y Santiago nos presenta 6 figuras de la lengua que vamos a estudiar. Me las pueden poner acá en la pantalla. Lo primero que presenta Santiago es que la lengua es como un freno. La lengua es un freno. La segunda figura que presenta el autor es: la lengua es un timón. La lengua también puede ser fuego, la lengua también puede ser un animal venenoso, la lengua puede ser una fuente y la lengua puede ser una higuera. Y vamos a estudiar estas 6 figuras o características de la lengua. Así que entremos. Esta es la introducción nada más. ¿Vieron que está larga? Así que vamos a entrar al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y la palabra del Señor dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Yo en qué me metí? ¿Saben que eso también lo hablaba anoche con esta pareja que estaba ahí en la mesa? Decía que yo cuando empecé a servir acá en la iglesia, mi intención y mi querer nunca fue ser pastor. De hecho, muy intencional, yo siempre pensaba: yo no quiero ser pastor. Yo solo le quería servir a Dios y terminé pastor. Pero eso demuestra, digamos, que Dios tiene un plan con todos nosotros, y esto pues no tiene que ver con el tema. Y a veces uno trata como de planearle el plan a Dios, pero nadie le planea los planes a Dios. Dios tiene un plan con la vida de todos nosotros. Así que para los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Esto es bien fuerte. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e insaciable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces, ojo con esto, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Ya creo que no tengo que predicar más, ¿cierto? Todo está dicho. Más bien, suba la alabanza, vámonos, vayan a la casa
lean esto, imprímanlo, péguenlo en su baño y leanlo todos los días y ya. Yo creo que más claro no puede ser Santiago con lo que nos está hablando acá, ¿cierto? El texto es clarísimo, pero vamos a entrar a analizar, y creo que hoy solo vamos a terminar en el primer punto, y es que hay 3 poderes de la lengua y que están divididos con esas 6 figuras que nos presenta Santiago. Y el primer poder de la lengua es que la lengua tiene el poder para dirigir, y nos lo presenta con las 2 primeras figuras, que es el freno y el timón. El freno y el timón. Y están en el versículo 1 y 4, de pronto para los que están tomando notas. Así que dice así, voy a volverlo a leer para que nos quede fresco. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos. Si le ponemos un pequeño freno en la boca, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde sea el capitán, por fuertes que sean los vientos. Por lo que veo, Santiago le está escribiendo esto, y precisamente parte de lo que está pasando es que pronto muchas personas querían enseñar, porque dice eso al principio. Ojo con los que están enseñando, van a ser juzgados de una manera más estricta. Tengan cuidado con los que enseñan, y la razón es clara, porque los que enseñan están hablando y de su lengua la están usando para predicar la palabra del Señor. ¿Y de qué te sirve predicar la palabra del Señor si vuelves aquí y con esa misma boca que estás predicando la palabra de Dios estás ofendiendo a otras personas, estás maldiciendo a otras personas? Y creo que parte de la razón es esa, por la cual van a ser juzgados de una manera más estricta. Y probablemente muchos de estas personas que querían enseñar, ¿saben? Que habla Santiago de que aparentemente por sus obras pareciera que fueran maduros en Cristo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque se conocen la palabra. Si la están enseñando es porque la conocen, ¿cierto? Se conocen la palabra, pero sus hechos no reflejan ese conocimiento y no refleja su fe. ¿Por qué? Porque están predicando, hablando y hablando, pero con esa misma boca están maldiciendo. Y entonces muchos de nosotros nos puede pasar eso. Yo conozco personas que predican, líderes, maestros, profesores, pastores, evangelistas, profetas, que enseñan la palabra, pero hay que ver lo que sale de sus bocas. Y a veces pensamos que tienen que ser groserías. No necesariamente son groserías. Es el contenido de lo que está en su corazón, que lo empiezan a expresar con su boca y con sus palabras. Y Santiago pone precisamente énfasis especial en los pecados de la lengua. Y esa es una frase que puse ahí. Pues si pudiéramos dominar la lengua, ojo con esa parte, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y quiero hacer un pequeño alto ahí, porque de una u otra manera pareciera que ya era en contra de lo que venimos enseñando de maduros en Cristo. Porque lo que está diciendo el texto es de que si puedes controlar la lengua, lo que dices, serías perfecto. Más o menos diciendo que lo único que importa es lo que dices, lo que es externo, lo que se puede ver, lo que se puede oír, y que no importa lo que portamos adentro. Y eso no es lo que está diciendo el autor con este texto. El autor no está diciendo esto. El autor lo que está tratando de decirnos ahí es de que la lengua es tan difícil de controlar, es tan complicado de poder dominar la lengua, que si tú logras dominarla, vas a poder dominar todas las otras áreas de tu vida. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es que, momentico, lo que usted porta en su corazón sí importa, sí hace diferencia. Ese pecado que tú portas adentro y que de pronto se va a materializar con tu lengua, con palabras, se va a volver una realidad, sí importa. Pero si tú logras dominar tu lengua, vas a ver cómo empiezas a dominar otras áreas de tu vida. Esto nos demuestra que la lengua es tan difícil de dominar, tan complicada de manejar, tan difícil de controlar, que si lo logras hacer, sé que vas a poder dominar otras áreas de tu vida. Un creyente maduro controla su lengua. Acuérdate de eso. Un creyente maduro tiene que controlar su lengua. Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben cuántas veces a mí me ha pasado en conversaciones que tengo con personas que logro ver pequeñas cositas que dicen
que me deja ver lo que tienen en su corazón. Y con esto no estoy tratando de decir que yo juzgo a las personas por lo que dicen, porque puede parecer así, que estoy juzgando a alguien, pero la realidad es esa. Hay personas que hablan y te dicen pequeñas cositas que te llevan a darte cuenta de lo que tienen en su corazón. Son como pisticas. Ustedes se acuerdan la historia de Hansel y Gretel, creo que es, que ellos cuando se van dejan esas pequeñas boronitas del pan. Pues son boronitas de pan que nos llevan a darnos cuenta de lo que realmente alguien porta en su corazón, con un comentario, ¿sabes? De pronto alguien te sonríe, habla bien de ti, te da buena cara, te dices que eres el mejor, que te ama, que te quiere, que lo que sea. Pero en el momento cuando está bravo, se le sale alguito y le demuestra a la otra persona lo que realmente esa persona porta en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que dicen tus palabras demuestra lo que tú llevas en tu corazón. Lo que dice tu boca demuestra lo que portas dentro. Y la realidad es que si nosotros portamos a Cristo en nuestro corazón, nuestras palabras y nuestra lengua y lo que decimos debería reflejar a Cristo. Y entonces el gran reto que tenemos y lo que nos confronta esta palabra a cada uno de nosotros a crecer y a madurar en Cristo es que lo que empiece a salir de nuestra boca empiece a reflejar al Cristo que portamos adentro. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estoy reflejando con mis palabras? ¿Qué estoy reflejando con la forma en que digo las cosas? Y por eso es que Santiago pone énfasis en esto. Nuestras palabras son como un escáner. Lo que la gente dice es como una radiografía que nos permite darnos cuenta de lo que alguien lleva adentro, lo que alguien piensa, lo que alguien siente. Son pequeñas pistas. Nuestras palabras van a expresar lo que está en nuestro corazón. Nuestras palabras van a expresar lo que está en nuestro corazón. Y cuando Santiago se refiere a esto del freno y al timón, está presentando, así como la lengua, dos pequeñas cosas. El freno es algo muy pequeño, en un carro, en un caballo, y el timón es algo pequeño. El versículo 3 dice: podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno. Dice la palabra, un pequeño freno. También, ojo, dice un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Es interesante que Santiago haya escogido poner la palabra pequeño delante de estas dos cosas. Pequeño freno, pequeño timón. Porque la realidad es que estas dos cosas pequeñas, así como la lengua tiene un gran poder, el freno y el timón también tienen un gran poder. Porque es que podríamos sacar una excusa, decir, es que la lengua es tan poderosa que es que yo no puedo. A mí hay personas que me han dicho, es que yo cuando me pongo bravo, yo veo rojo y no, yo me salgo de casillas, yo no puedo controlarme, yo no puedo controlar lo que digo, yo no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar la forma en que lo digo. Yo tengo un genio que no me deja controlarme. Y la palabra dice que la lengua es difícil de controlar. Entonces alguien puede usar la palabra y decir, no, es que la Biblia dice, la lengua es muy difícil de dominar y de controlar. Entonces se me sale. Pero también nos está dando la opción de tener un freno y un timón, que así como pequeños también son poderosos para ayudarnos a controlar la lengua. Un freno permite que el jinete controle la fuerza del caballo y un timón permite que el piloto pueda dirigir el curso de un gran barco. Es importante entender que el freno y el timón tienen que ir en contra de fuerzas opuestas, de fuerzas contrarias. Un freno de un carro, esto es física. Cuando el carro va andando y el carro frena, el freno va en contra del momentum y de la velocidad que lleva el carro. Es una fuerza opuesta. O el caballo va andando y el jinete tiene que jalar hacia atrás. Es una fuerza contraria, opuesta. De la misma manera el timón. ¿Quién tiene botes o quién ha manejado alguna vez un bote o un barco grande? Cheta tiene su barquito. ¿Ese es de timón o de timón? ¿Qué? Y el timón, ¿sabes? A veces hay marea y el timón te jala para un lado. ¿O quién ha pasado cuando va en el carro y está venteando y uno va en la autopista y se lo lleva como que el carro y le toca no tener el timón duro? ¿Cierto? El timón también va en fuerza opuesta. Y Santiago habla de un barco grande. Ustedes han visto en las películas cuando está el barco de los piratas y están en tormenta y está oscuro y relámpagos. A veces tienen que entre varios tener el timón y jalarlo porque está contra una corriente opuesta. Es que para que tu vida pueda ser dirigida al lugar donde Dios te quiere llevar, va a haber oposición.
es que tu lengua va a querer hablar. Tu lengua va a sentir decir lo que no deberías decir. Y es una fuerza opuesta, contraria. Pero Santiago nos está hablando de que tenemos la opción de un freno que nos tiene que ayudar, pequeño, pero nos va a ayudar a frenar nuestra lengua. Y nos da la opción de un timón que nos va a ayudar a dirigir las palabras que salen de nuestra boca. Son pequeñas, pero son eficientes. Así que nuestra lengua también debe vencer estas fuerzas contrarias. Y como tenemos una naturaleza vieja que trata de controlarnos y que nos hace pecar, hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que nos van a decir las cosas indebidas que no tenemos que decir. Vean, a mí me pasó por un tiempo, hace un par de años, que cuando me reunía con un grupo de personas, me empecé a dar cuenta que cuando nos reuníamos empezábamos a hablar y poco a poco empezaba uno como a hablar de las personas. Ay, Pepinito tal y fulanito tal. Y cuando se daba cuenta uno, termina uno chismeando. Es que la oportunidad, no se ríen, la oportunidad se presenta. Y me tocó decir, momentico, estoy notando que cuando nos reunimos, terminamos hablando de otras personas. ¿Por qué? No hablemos más de eso. Y cortamos eso, ¿sabes? Le pusimos freno a eso. Dimos un timonazo y dijimos, no vamos a hacer más esto. Porque es que la situación se presenta. Y para las personas que tienen debilidad con la lengua, pues hay un dicho, el diablo es puerco. Les pone la papayita de la amiga chismosa que las llama a preguntarles y entonces la lengua se le va al freno, se le va al timón y se vuelve un descontrol esa conversación y terminaste diciendo lo que no querías decir y lo que no debías decir. Y estoy seguro que como a mí, a muchos de ustedes les ha pasado que después dicen, ¿y yo por qué dije eso? Y se siente uno mal, no debía haber dicho eso, se me salió, así como el chavo, se me chispoteó. Yo no lo quería decir. Y nos pasa eso. Hay situaciones de chisme, por ejemplo. Hay situaciones de murmuración. Ojo con eso, de mentira, de exageración. Porque a veces la exageración no la vemos como algo malo, pero la exageración es mentira. Si tú le añades información, detalles a una información y la estás exagerando, es una mentira. El maldecir, el juzgar, el criticar, el insultar. Todas estas cosas son producto de lo que portamos adentro. Si tú de pronto empezaste a chismear de tu amiga de Pepinita, pues de pronto tienes algo en contra de Pepinita. Si tú realmente amas a tu amiga, la quieres y la amas, yo te aseguro que no chismeas de ella. Si realmente tú empezaste a chismear de alguien, yo te aseguro que o estás ofendido con tu amiga, o pasó algo con tu amiga, o le tienes algo de envidia a tu amiga. Y por eso es que yo hablé de las pistas. Porque es que cuando tú hablas debes ser muy cuidadoso de darte cuenta tú mismo de lo que dices, de las palabras, de cómo lo dices, porque eso te va a permitir darte cuenta qué tienes en tu corazón. Si en la abundancia del corazón abra la boca, entonces para tú poderte dar cuenta de pronto qué áreas hay en tu corazón que no está bien, empieza a darte cuenta de qué estás hablando. Si tú de pronto estás diciendo muchas groserías, de pronto hay algo de amargura en ti, estás frustrado. Si de pronto cada vez que alguien te habla explotas y respondes y gritas, de pronto estás dolido y estás herido por algo. Hay algo en tu corazón que te está haciendo hablar y decir y expresar todo eso. Tenemos que poner cuidado con lo que decimos. Son pistas pequeñas que nos permiten darnos cuenta de lo que está pasando. Y todo esto que pasa es producto de lo que portamos adentro. Tenemos esa naturaleza vieja que trata de controlarnos, que nos quiere hacer caer en pecado. Pero el pecado que portamos jamás puede ser y jamás será más grande que el Cristo que portamos dentro de nosotros. Y si realmente hemos empezado un proceso de transformación y si somos nuevas criaturas, pues tenemos que trabajar fuertemente. Y por eso dije al principio, es algo diario, es un esfuerzo diario de trabajar, empezar a cambiar, hacer los ajustes que tenemos que hacer, empezar a hacer esos pequeños cambios que tenemos que hacer. Y por eso el freno y el timón deben ser controlados con mano fuerte. No tengas miedo a tomar decisiones fuertes en tu vida. No tengas miedo a de pronto, si tú tienes un grupo de amigas que les gusta chismear y que ellas no quieren cambiar eso y tú ya se los has dicho, no tengas miedo a ser fuerte y a decir, ¿saben qué? No puedo seguirme reuniendo con ustedes a tomar café porque cada vez que nos reunimos a tomar café, ustedes no quieren parar de chismear. Fortaleza es decir, mando un timonazo, no me reúno más con ustedes. Las amo, las quiero, pero no puedo seguir tomando onces con ustedes porque ustedes solo chismean. Hombres, si ustedes tienen chats de sus amigos o si, por ejemplo, chats de fútbol
y sus amigos están poniendo vulgaridades en esos chats que no deberían estar poniendo, no tengan miedo a ser fuertes y decir, qué pena, los quiero, sigo jugando fútbol, pero me salgo de este chat porque lo que están poniendo en este chat no es bueno para mí. Sean fuertes, manden el timonazo, pongan el freno, me salgo. A mí me tocó hacerlo con un chat de fútbol que tenía. Eso era una cosa, me daba miedo abrir ese chat. Pero claro, lo necesitaba porque ahí poníamos, bueno, jugamos hoy martes, 6 de la tarde en el Regional Fútbol. Entonces me tocó decirles, venga, ustedes ya están pasados, ¿qué es esto? Y yo les dije, con mucho, lo lamento mucho, pero me salgo del chat y le pido el favor a un amigo, lo que pongan de cuándo es el partido, eso, me lo mandas a mí por un mensaje de WhatsApp. Y me salí del chat, porque no es bueno para mí. No tengan miedo a ser fuertes. El jinete para controlar el caballo tiene que ser fuerte. A mí cuando pequeño se me desbocó un caballo, ¿te acuerdas? Eso fue tenaz. Estábamos en una finca y yo estaba montando caballo, se me desbocó el caballo, yo por el mío no sé qué pasó, solté las riendas y ese caballo empezó a correr como loco, a brincar, y yo chiquito agarrado, me acuerdo que agarré el caballo como de la menas que se llama, sí, lo agarré ahí, me abracé y ese caballo corría porque solté las riendas. Dios te da la oportunidad de tomar riendas de tu vida y de tomar riendas de tu boca, pero toca ser fuertes. Toca ser jinetes determinados y fuertes que se sientan en el caballo y dicen, un momentico, yo tengo el control, yo tengo las riendas, yo tengo el freno, y si hay una situación que tengo que frenar, frénala. Para las parejas, cuando empiecen a pelear y se les vuelva una discusión, algo que empezó tan pequeño como en dónde comemos o qué quieres comer, y empiezan, no, tú eliges, y si eso te termina es una pelea. Cuando ustedes vean que la cosa se está saliendo de control y que empezaste a decir cosas que no deberías y que tu pareja te empezó a decir cosas que no debería, un momentico, tomemos las riendas, frenemos, paremos, hablemos lo que tenemos que decir o paremos la conversación. Es que tenemos que ser sabios en la manera en que manejamos nuestra lengua. Es que el freno y el timón son usados para dirigir nuestras vidas. Y ojo con esto, no solamente mi vida, pero también afecta la vida de las personas a nuestro alrededor. Tu lengua no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a las personas a tu alrededor. Y ese es muchas veces el problema que tenemos como cristianos, que no tomamos responsabilidad por lo que pasa a nuestro alrededor, sino pensamos que es que solo me afecta a mí. Pero te pregunto, ¿a quién estás afectando con tu lengua? Y usualmente son las personas más cercanas a nosotros, a nuestra familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, a la mamá, a los amigos. No solamente te afectas a ti, pero afectas a los demás. Es que cuando hay una lengua que no tiene freno o que no es dirigida, afecta la vida de todos a nuestro alrededor. Un caballo desembocado, un caballo que esté sin freno, sin rienda, es un peligro para las personas que están alrededor. Un barco que esté sin timón es un peligro para las personas. Un carro que se quede sin frenos y un carro que no tenga timón es un peligro para todo el mundo que está en autopista y todo el mundo que está alrededor de ese carro. Tú puedes hacer mucho daño con tu carro. Hace un par de años atrás tomé prestado el carro de mis papás, fue hace años, y tomé el carro prestado de ellos, iba por la Western Road y yo iba disparado en ese carro. Iba todavía como a 60 y pico, iba tarde a una cita. Iba rápido y se me atravesó, me acuerdo perfectamente, en toda la Western Road, casi con 84, hay un shopping donde está Café Canela, creo, y al otro lado hay un Wells Fargo. Y alguien se cruzó de shopping a shopping y iba un niño sentado al frente. Yo cuando voy en el carro por la Western Road, apenas veo, es que lo vi como en cámara lenta. Vi al niño y entonces yo freno. Y claro, cuando uno frena todo, se traba el carro, se traban los frenos y el carro se me deslizó. Cuando mando el timonazo, perdí el control del carro, me giro así, lo que faltaba era la música de Yo sentía en cámara lenta así dando vueltas en el carro, faltaban las palomas volando así en cámara lenta y yo veía así al niño sentado en el carro y yo, bueno, pierdo el control del carro, me monto al andén y casi me choco contra un árbol. Gracias a Dios no le pasó nada al carro. Entonces yo me bajo, la señora se bajó, que qué pena. Era una señora extranjera. Yo le dije, oye, tú no puedes llevar al niño, era un niño como de 4 años sentado en el asiento al frente. Te van a poner un ticket, eso es ilegal, tú no puedes hacer eso, no tienes asiento de bebés. Yo la regañé a la señora. Dice, ¿cómo se le ocurre? Es que no, de verdad. Si no es porque llevó el niño, yo creo que no mando el timonazo. Es que yo vi al niño y perdí el control del carro.
Yo creo que muchos de nosotros perdemos el control de nuestras vidas cuando no hay freno y no hay timón. Cuando permitimos que nuestra lengua vaya sin freno, vaya sin dirección y decimos por la vida lo que queremos decir. Es que yo soy así, es que yo digo todo lo que quiera. Y no solamente afectamos nuestras vidas, pero una lengua fuera de control y sin dirección afecta la vida de todas las personas a tu alrededor. Es que las palabras que decimos sí importan. Tu falta de control pone en peligro a todo el mundo a tu alrededor. Nunca subestimes las palabras que salen de tu boca. Nunca subestimes la ofensa que dijiste. Puede marcar la vida de alguien para siempre. Conozco en consejería que he hecho muchas personas que cuando niños en el colegio les dijeron 3 palabras que marcaron sus vidas para siempre. Recuerdan, pero así recuerdan, en 5º grado alguien me dijo: tú eres feo. Esa persona quedó marcada de por vida con esas 3 palabras. Tus palabras sí importan y sí marcan una diferencia. No subestimes lo que sale de tu boca. Jesús le habló a una mujer en un pozo y como resultado de eso cambió la vida de esa mujer para siempre. Así como una lengua fuera de control y sin freno puede dañar a muchos, una lengua controlada, una lengua con freno, una lengua direccionada puede ser de bendición para todo el mundo a tu alrededor. Cuando alguien necesita oír las palabras correctas, cuando alguien necesita oír un consejo adecuado, cuando alguien necesita unas palabras de apoyo en un momento difícil. Tu lengua tiene la capacidad de sumar o de restar, de construir o de destruir, de ofender o de motivar a alguien. No solamente la lengua pone en peligro, pero también tiene la capacidad de bendecir a otras personas. Sería súper provechoso que todos practiquemos la lectura de la palabra y específicamente en pro del control de la lengua. Ustedes no se imaginan la importancia y el cambio que puede dar en la vida de todos ustedes, de nosotros, si empezamos a controlar nuestra lengua. El libro de Proverbios dice, y hay varios versículos en Proverbios que son específicos para la lengua. Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Sencillo. ¿Qué te cuesta en medio de una discusión? Si de pronto tú estás ahorita en una relación mala con tu esposo o esposa, donde están peleando mucho, donde están discutiendo, ¿sabes? Practica esto. Cuando veas a la otra persona aquí arriba, alborotada, ofendiendo, gritando, diciendo cosas que no debe decir, haz una respuesta apacible, una respuesta blanda. Y esa persona va a quedar: ¿y usted qué le pasó? No se lo va a esperar. Y vas a ver cómo eso cambia la situación de tu vida. Proverbios 12:22 dice: el Señor detesta. La palabra detesta, no, al Señor no le gusta, no, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Si estás de pronto con una habilidad diciendo mentiras, empieza a practicar la verdad. Yo estaba en conversaciones con alguien que tiene esta habilidad y unas cosas que le dije: sabes, ya la mentira se te convirtió en un hábito, porque es que la lengua se acostumbra. Tú te acostumbras a decir groserías, tú te acostumbras a ofender, tú te acostumbras a gritar, tú te acostumbras a decir cosas que no deberías decir, y nos acostumbramos a decir mentiras. Y unas cosas que le dije a esta persona: a ti ya se te convirtió esto en un hábito. Tu primera, digamos que reacción frente a algo es mentir. Pero entonces, como se te volvió un hábito, vamos a hacer lo siguiente: vas a empezar a practicar la verdad. ¿Cómo es practicar la verdad? Cuando digas mentiras que se te van a salir, dile a la persona: discúlpame. Es más, así haya pasado un día, mira, ayer hablamos, y cuando hablamos ayer te dije algo que era mentiras, eso no era así, esto es asá. Discúlpame, no sé por qué lo dije, estoy tratando y estoy esforzándome en practicar la verdad. Sencillo. Empecemos a practicar la verdad. Proverbios 10:19 dice, esta me encanta: hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Yo hablo mucho, por eso me río. Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo caigo en esto, yo hablo mucho. Yo soy de los que si estoy en un lugar y hay alguien sentado al lado mío, yo le tengo que hablar. Yo tengo que hablar, yo no me puedo quedar callado. O sea, pelota de letras. Yo le hablo y me hago amigo de todo el mundo. Y a veces es por hablador. Y muchas veces es un tema, es un juego de probabilidades, ¿sí? Entre más habla, pues más probabilidad hay de que la embarres y digas algo que no es.
pero las personas que son más calladas y piensan antes de hablar, ¿sabes? Hay menos probabilidad que se equivoquen con lo que dicen. Yo admiro mucho a las personas que a veces son calladas, ¿no? Porque a mí me cuesta, yo soy muy hablador. Pero yo conozco muchas personas, incluso acá en Misión Vida, que uno las ve calladas y uno a veces puede pensar, ese es introvertido, o esa persona es tímida, o no le gusta hablar. Pero no, la persona está callada, analizando, viendo todo. Pero cuando habla, dice las palabras correctas. No dice ni más ni menos. Dice exactamente lo que debe decir. Y no me quiero ir muy espiritual, porque tampoco voy a decirles que tienen que orar ahora cada vez que van a salir una palabra de su boca. Señor, ¿qué voy a decir ahorita? No, pero sabes, si tienes tus palabras que dejarse dirigir por el Señor, la palabra correcta en el momento correcto puede ser de mucha bendición para alguien cuando la dices de la manera correcta. Pero de la misma manera puede ser de gran maldición para una situación cuando no es la palabra correcta. Muchas veces no es sabio hablar tanto. Tenemos que aprender a callar un poquito más. Es importantísimo que nuestra lengua dirija nuestras vidas por el buen camino y ayude a los demás. Uy, me salió perfecta la predicada hoy. Terminé el punto 1, pero vean, menos 15 segundos. Pero es una verdad. La lengua es un tema complicadísimo para la vida de todos. Es difícil controlar la lengua. Es muy, muy complicado. El próximo domingo vamos a continuar con esta misma enseñanza, parte 2. Continuamos en la misma porción de lo que leímos, versículo del 1 al 12. Nos quedan 2 puntos. El poder para destruir. La lengua tiene el poder para destruir. Fuego y un animal venenoso, lo que dice la palabra. El punto 3 es que la lengua tiene el poder no solamente para destruir, pero para producir y para traer vida. Y la figura acá es una fuente de agua y un árbol que produce fruto. Así que la próxima semana vamos a continuar con la serie. Pueden ponerse en pie. De verdad que qué bendición que es poder hablar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando el año pasado hice un viaje a Colombia y subí una montaña y no tuve recepción, estuve incomunicado como por 5 días. Y sabes, a veces uno cuando está como en silencio y no habla tanto, porque no hablé mucho. Éramos escalando una montaña por 5 días y lo que hablábamos era muy poco. Y estuve como callado 5 días sin hablar mucho. Y incomunicado, sin teléfono. Y sabes, hay como un desespero a veces en hablar, ¿no? En querer comunicar. Cuando a veces no podemos hablar o personas que las operan de la garganta, o hay una situación donde no puedes hablar y las personas les toca como escribir o algo. Hay un desespero cuando no podemos hablar. Y creo que algo que entendí yo, por lo menos en esta primera parte que hablamos hoy, es el privilegio que hay en poder hablar. Yo por lo menos como pastor, el privilegio que tengo de predicar la palabra de Dios, de que con mi boca estoy predicando la palabra de Dios. Es un privilegio. Cuando saco el tiempo y me siento con alguien y le doy una consejería y le doy un consejo, qué privilegio yo poder ayudar a alguien con mi boca, con mis palabras. Esposos y esposas, o padres a hijos, ¿sabes qué privilegio es poder con tu boca decirle a alguien te amo? ¿Sabes lo lindo que es tu poder, lo que sientes, plasmarlo con palabras? Como les dije, los animales no pueden hacer eso, pero nosotros, los seres humanos, podemos poner en palabras lo que portamos en nuestro corazón. Desafortunadamente muchas veces esos sentimientos feos y malos que portamos salen en palabras, pero me quedo más con lo bonito, ¿saben? El privilegio que tenemos de poder, todo eso bonito que tenemos dentro de nosotros, poderlo poner en palabras, que un padre le pueda decir a su hijo te amo, y que ese hijo sienta el amor de su padre a través de las palabras que está diciendo ese papá. Eso no tiene precio. Poder decir a tu esposo o a tu esposa te amo, que eso que tienes en tu corazón lo puedas poner en palabras. Es un gran privilegio hablar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Uno, por ser tus hijos, Señor, por haber sido apartados, escogidos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que tenemos un gran privilegio en el poder hablar, en el poder usar nuestra lengua, Señor. Pero así como es un privilegio, trae una gran responsabilidad a nuestras vidas. Nuestras palabras tienen la capacidad de producir vida o de producir destrucción, de bendecir o de maldecir. Ayúdanos, Padre, a entender
que así como la lengua es difícil de domar, de controlar, tú nos has dado herramientas, Señor. Nos has dado un pequeño freno para frenarnos. Nos has dado un timón para dirigir nuestra lengua. Y nos has dado la palabra tuya, Señor, para ayudarnos en momentos de debilidad, donde nuestra lengua se está saliendo de control, Padre. Ayúdanos a cada día a ser conscientes, Señor, de lo que sale de nuestras bocas, Padre. A dejarnos dirigir, que nuestras palabras sean dirigidas por ti, Señor. Y que nuestras palabras sean de bendición para las personas a nuestro alrededor, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy con nosotros, Señor, a través de esta serie de Maduros en Cristo. Porque queremos salir más maduros, Padre. Porque queremos seguir creciendo, Padre, a la altura del varón perfecto, Padre. Te damos gracias, Señor. Te amamos. Te damos las gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.